ingenierías, entre arquitecturas. ¡Cubas! Qué bueno que estás aquí y bienvenido a la batalla de los edificios. Oye, pues se me ocurrió que ya que estamos metidos en este tema de los espacios abiertos, ¿por qué no de una vez echar una pelea para que los parques públicos definan si tienen lo que se necesita para ser un digno contendiente de un buen parque? Así es que yo soy Hugo, esta es la batalla de los edificios y vamos a empezar a presentar a nuestros dos contendientes de esta semana para definir quién es el mejor de los parques más fucking kicking, super duper mega pornstar and all the cornflakes. Hoy sí me acordé. ¿Tienes tus dudas cuando te hablan de lo perfecta que es la arquitectura mexicana? Pues aquí en la batalla de los edificios los dejamos pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super duper mega pornstar and all the cornflakes. Antes de decir cualquier cosa sobre los parques, hay que recordar una cosa. Y es que todo esto que nos rodea y a lo que nos hemos acostumbrado los habitantes de las ciudades, no es real. O bueno, sí es real, ya sé que es real, se puede tocar y todo eso, pero quiero decir, no necesariamente debería de estar ahí. Y es que si viéramos al planeta Tierra conforme a su diseño original, nos encontraríamos con un cúmulo de naturaleza autorregulada con sus propias escalas y proporciones, a las cuales, aunque sea emanado de ahí, al ser humano le ha costado mucho trabajo tratar de entenderla, e incluso, aunque suene muy soberbio, tratar de dominarla. Y por supuesto que en el momento en el que este ser humano empieza a actuar en comunidad, pues este tipo de comunidad se ha demostrado ya con creces lo eficiente que es para darle al traste a cuanto se le pone enfrente. Por supuesto que muchas lo entienden de formas distintas, depende a la comunidad y al momento histórico al que nos estemos refiriendo. Pero en este momento histórico, en esta sociedad particular en la que nos ocupa, pues ya sabemos que el entorno natural y toda esta conexión con la naturaleza ha sido relegado por temas mucho menos importantes. Y entonces los parques, además de mantener, aunque sea simbólicamente, un vínculo con el entorno original del sitio que habitamos, existen para generar esparcimiento, para provocar encuentros, para toparse con la gente, para que las comunidades adquieran el carácter de sociedad. Es el espacio público por excelencia. Si bien los andadores en la vía pública, las banquetas, pues, tienen esta misma condición, se diseñan, sin embargo, para llegar a ciertos lugares, a diferencia de un parque, el cual es por sí mismo el destino, y ahí es en donde se pueden realizar las actividades que así adquieren su condición de públicas. Es ahí en donde nos podemos reunir, en donde se puede uno cultivar, leer, pasear, descansar e incluso comer o trabajar dentro de un espacio en donde no significa ningún costo realizar estas actividades, bien sea en forma individual o comunal. De ahí la importancia de los parques públicos. Tal vez sea por esto mismo por lo que cada vez existan menos esfuerzos para generar este tipo de espacios, porque, claro, un encuentro público también significa la creación de nuevos pensamientos y el encuentro con nuevas ideas, la creación del sentido y, por lo mismo, el posible detonante en la gestación de movimientos e intenciones comunales y organizadas. Pero a ver, un parque no es ni mucho menos un bosque. Cierto que de esa misma naturaleza emana, pero se diferencia por completo de un entorno natural en que su disposición ha sido completamente vulnerada, a veces incluso enteramente planificada. Así es que, bueno, en el momento en que uno diseña un parque, uno se tiene que fijar más bien en criterios de accesibilidad de los usuarios y desde luego en resolver todas estas necesidades que se dan de los usuarios a la hora de realizar las actividades que el propio parque les permite. Por lo mismo, es muy difícil que lleguemos a un criterio para determinar qué es un buen parque. Pero sí podemos tener en cuenta que para definirlo como tal, sus espacios rectores tienen mucho que ver con la accesibilidad que permite, con el tipo de actividades que en él se pueden realizar, desde luego con la vinculación ecológica que mantiene en el entorno. Tomando esto en cuenta, vamos a ver si nuestro primer contendiente, el Parque Hundido, o bueno, el Parque Luis G. Urbina, pero conocido por todos en la Ciudad de México como el Parque Hundido, a ver si tiene lo que se necesita para ser un buen contendiente y a ver qué armas tiene para defenderse. Y pues no. Por más que busqué quién había sido el autor del diseño de este parque, no hallé referencia alguna. Porque sí, los parques también los diseña alguien. ¿Qué creías? ¿Que así habían llegado, solitos? Si por algo existe una carrera de arquitectura del paisaje. Lo que sí se puede decir es que en 1929 el arquitecto Carlos Contreras se dedica dentro de la entonces Secretaría de Obras Públicas a realizar los planes de desarrollo para la Ciudad de México y que justo por esas fechas el arquitecto José Luis Cuevas
No ese José Luis Cuevas. El arquitecto. Su papá, pues. Ese mero. Decía yo, pues, que por esas fechas se había terminado el trazo de la Colonia Condesa y el Parque México, obra del arquitecto Leonardo Noriega Stavoli, que por cierto tiene un trazado muy similar al del Parque Hundido. Y por cierto, en los momentos en los que se adopta el terreno como parque, era precisamente cuando la expansión de la ciudad se abre lugar hacia el lado sur, por lo que se hace necesario pasar precisamente por la zona de ladrilleras que daban aspectos antihigiénicos y molestos, ya fuere por las industrias en funcionamiento o bien por los sitios que habían sido abandonados debido al agotamiento del manto de arcilla que se utilizaba como materia prima. Y es que buena parte de los tabiques utilizados en las construcciones de aquel entonces, en esta zona, o incluso de lo que era la totalidad de la Ciudad de México, en aquella época, venían de estas ladrilleras. Bueno, la cosa es que a finales del siglo antepasado, justo cuando todavía andaba dando tumbos por estos lares Porfirio Díaz, este terreno, ya con un importante desnivel por la extracción de la arcilla por parte de la ladrillera Nochebuena, se encontraba en estado de abandono, por lo que la vegetación empezó a crecer aquí de manera natural y con algo de ayudita por parte de las autoridades y vecinos del lugar, supongo yo. La cosa es que muy pronto la variedad de vegetación y flores era de tales características que se popularizó el paseo del bosque de la Nochebuena, lo que llevó a que entre los años 30 y 40 se incluyera dentro de un plan de dotación de parques públicos a la ciudad. Ya posteriormente, en los tiempos de Luis Echeverría, los 70s, por si no te acordabas, se remodela el parque dándole buena parte de las características que definen el carácter del sitio. Se hace el audiorama, se configuran las rutas arqueológicas en sus andadores, se reconfiguran las bancas y diversos espacios de esparcimiento. Ya más adelante se harán nuevas modificaciones en la fuente del cruce entre Insurgentes y la calle Porfirio Díaz, los sanitarios, la zona de juegos infantiles, el parque canino, la rampa de acceso, etc. Y mira que sobre esta rampa hay un chisme muy reciente, ¿eh? Resulta que no hace mucho, en esta esquina, precisamente en este lugar, una inmobiliaria trató de hacer un desarrollo inmobiliario habitacional. Por supuesto, en donde jugaba un papel muy importante la especulación inmobiliaria rapaz, que nos es tan común. Y bueno, también nos es común todos estos intentos particulares de invasión del territorio público, desde colonias de paracaidistas en sectores muy populares y hasta pequeñas invasiones que van poco a poco tomando pedazos de parques o de banquetas. Lo raro en este caso es que fueron las propias organizaciones vecinales las que clausuraron la obra de forma ciudadana y que a partir de esta clausura hicieron tal movimiento y tuvieron tal activismo que lograron que los 4 pisos que ya estaban construidos se demolieran. No nos confundamos aquí, ¿eh? No estamos hablando de una colonia popular, de una colonia surgida a partir del derecho que tiene cualquier persona a tener una vivienda digna. Seguramente estas mismas personas que se opusieron vivían ya en sectores que habían sido previamente una invasión al territorio público. Y que seguramente ellos estaban organizándose más o menos con el mismo criterio de yo sí puedo, pero nadie más. En fin, bueno, lo padre, al final de cuentas, es que con esto se garantizó el acceso a toda la ciudadanía hacia el parque, asunto que antes no estaba muy bien solucionado, que digamos. Hay otra anécdota más antigua, pero igual de interesante, y que tiene como protagonistas a este parque y al escritor José Revueltas, que vivía por acá. Pues resulta que al pasear por aquí con algún acompañante, igual de famoso, pero no completamente definido por la historia, y después de haber ido a comprar unas tortas y condolido por la suerte de algún perrillo callejero que andaba por acá, le dio un pedazo de su torta, con lo que provocó que varios perros concurrieran para ver si corrían suerte similar a su beneficiado compañero. Me imagino yo que entonces habrán ido a comprar más tortas, porque entonces el escritor, aprovechando la oportunidad de la congregación perruna, decidió pararse en algún promontorio y empezó a darles una pequeña plática doctrinadora. Ya ves que desde entonces las sustancias psicotrópicas hacían sus efectos, ¿no? Desde luego que con seguridad habrá usado a los perros como pretexto para indirectamente hacer contacto con las personas que por ahí pasaban sorprendidos por la dinámica que se había generado. Pues bueno, este tipo de situaciones se conciben precisamente por el carácter público del propio parque, que con sus características topográficas habría dado un entorno favorable para tales encuentros clandestinos y tan psicodélicos como se te puede ocurrir. Ok, anécdotas aparte.
Fíjate cómo es la estructura propia de este parque. Mira cómo la mayor parte de sus recorridos siguen un trazado más bien sinuoso y orgánico. Y es que este parque se inscribe en un tipo de diseño apegado a las tradiciones más bien inglesas, francesas, en una variante particular en donde se le apuesta menos a la participación del ser humano dentro de la belleza y se centra más en la belleza intrínseca de los elementos naturales, de la naturaleza virgen, muy diferente a trazados como las alamedas, por ejemplo, en donde sus trazados son más bien rectilíneos y geométricos. Por supuesto que dentro del parque hay ciertos elementos que tienen este tipo de trazados, como por ejemplo el acceso del parque o la plaza principal que remata con su reloj floral, pero la mayor parte de los demás recorridos siguen este tipo de trazado orgánico que incluso ha mantenido hasta nuestros días. Creo que uno de los grandes aciertos de este parque se ha venido desarrollando con el pasar de los años, y es que siempre ha dado lugar a diversidad de usos, necesidades y expectativas. La cosa es que siempre se han planteado posibilidades que no restrinjan las diferentes manifestaciones que puedan suceder en un espacio público, desde engrandecer el espíritu hasta echarlo a perder, digo, si quieres. Será posiblemente que el hecho de encontrarse en un nivel inferior a donde se desenvuelve el ajetreo de la ciudad confiere un aire de privacidad que permite hacerse de estas libertades. ¿Qué sé yo? Si hay algo malo que se pueda decir sobre este parque, creo que tiene que ver con la multiplicidad de estilos y de criterios estéticos que se dieron cabida en él. Y es que, como siempre, no se hizo un estudio previo como para poder tomar un fundamento y a partir de ahí hacer un diseño que tuviera un poquito de más congruencia. Es así como tenemos ejemplos de los criterios estilísticos de los 20s y los 30s, con ejemplos como esta balaustrada en uno de los accesos laterales al parque, o con un par de bancas que hay por ahí en la parte interior. Y igualmente tenemos criterios estilísticos de los 70s, en los periodos de Luis Echeverría, en donde se hizo el audiorama, por ejemplo, algunas bancas internas, desde luego todos estos recorridos con una clara inspiración Art Nouveau, aunque un poco revivalista, y desde luego con los desarrollos posteriores. Esto es el parque canino, la rampa con inspiración más minimalista, el área de juegos infantiles con una inspiración casi estética, bueno, desde luego que tiene una estética, pero muy posmoderna, y bueno, un edificio de sanitarios, una caseta de vigilancia, por ahí. De hecho, adentro tenemos todo un muestrario de banquitas, si podríamos ir encontrando los diferentes estilos estéticos en México a partir de las bancas que están aquí adentro del Parque Hundido. Y es que, bueno, no digo que tendría que hacerse todo repitiendo el mismo criterio de diseño de los 30s, pero digo, basándose con una línea de diseño y resignificando este criterio estilístico, no sé, trabajito. Hasta aquí nuestro primer contendiente, marcando la hora el reloj floral. Yo creo que es momento para darle chance al segundo contendiente, que es el Parque La Mexicana, de allá por Santa Fe. Qué irme hasta allá. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte, comenta, carambas. Bueno, y aquí estamos, llegando por fin, con el retador. El Parque La Mexicana en Santa Fe, diseñado por Mario Schmidt. ¿No se te hace que cada vez están más difíciles los nombres de estos cuates? Si te digo que quién sabe de qué planeta lo sacan, man. Bueno, Mario Schettman, sí, creo que así se dice, y Víctor Márquez son los responsables del proyecto, aunque todos sabemos bien cómo está eso de las responsabilidades compartidas en estos tiempos tan neoliberales, ¿no? El parque abrió apenitas en el 2017, año en el que éramos gobernados por uno de los periodos presidenciales más controvertidos en nuestra historia. Ahí sí, todos nos ponemos de acuerdo, hasta el propio partido que postuló al presidente Peña Nieto. Lo primero que me llama la atención sobre este parque es que cada vez que busca uno fotografías sobre él, lo primero que uno se encuentra son imágenes más bien de cualquier cosa, menos del parque. Esto es, los edificios que lo rodean, el kiosco que está en el laguillo este, la plazoletita del acceso. No sé, pareciera como que estuvieran más interesados en hacer referencia a elementos anexos al parque que el parque en sí mismo.
Claro, hay que ser benévolos también con una cosa, y es que el parque, dado que es muy nuevo, pues las especies vegetales que fueron escogidas para él todavía no están en etapa de su madurez, entonces pues apenas nos podemos más o menos imaginar cómo se va a terminar viendo el parque realmente. Por las especies elegidas, no pareciera que están buscando crear ese efecto de grandes macizos de vegetación, de zonas en donde se crea una atmósfera, no sé, muy sombreada, debido a una vegetación muy densa, lo que permita esconderse un poco, guarecerse. Más bien, pareciera que están buscando completamente lo contrario. Y aquí está el mayor chisme del asunto. Resulta que esta zona era originalmente una mina de arena, misma que el gobierno de la Ciudad de México había adquirido un par de sexenios antes. La tirada era llevar a cabo desarrollos habitacionales económicos para las clases trabajadoras. Clases, por cierto, tan extrañas en esta colonia. Pero, ¿cómo creen que los vecinos de por acá iban a permitir que se les acercaran tantos piojosos, arruinándoles de paso la plusvalía de sus propiedades tan dignas de aparecer en una selfie? Más si esos piojosos van a ser alrededor de 6,000 familias. ¿Y quién mejor para escuchar y empatizar con los terribles y melodramáticos perjuicios que sufrirían nuestras pobrecitas clases privilegiadas que un gobierno tan dispuesto a incrementar la recaudación por medio del aumento a las tarifas del transporte público o a partir de las estratégicamente dispuestas regulaciones de tránsito por medio del acoso y criminalización hasta de voltear a ver feíto a nuestras autoridades? No, y ni le seguimos, porque resulta que todo esto que se ve como un frente tan mono como vista desde el parque, resulta ser un negociazo asignado de la forma más opaca y alevosa que te puedas imaginar. ¿O a poco piensas que este terreno público se le vendió en algún momento al sector privado? Y si se vendió, bueno, ¿no es dinero de nosotros? ¿No nos debieron haber preguntado? Ah, no, que te chocan las consultas, ¿verdad? Y perdón, pero no puedo dejar de mencionar esto sobre los lagos. Sobre todo, para no irnos con la finta. Se ven bonitos, sí, pero no porque veamos un montón de agua reunida, concluyamos rápidamente con que se trata de un medio eficiente para la recarga del manto freático, del manto acuífero, tan deteriorado en nuestros tiempos por nuestra presencia. Esto de aquí más bien es una fuentezota. Estamos hablando de superficies de concreto o superficies de piedra selladas de alguna manera, impermeabilizadas para impedir que se esté fugando el agua, lo que además requiere que se esté rellenando. Por lo tanto, significa más un gasto de agua que una recarga de agua. Cierto es que tienen en algunas partes la función de humedales que nutren de oxígeno por medio de la vegetación que crece en él, además de que le da hábitat a ciertas especies, pero estos humedales son apenas representativos. Los principales laguitos artificiales no son más que un elemento decorativo. Sirva de demostración el hecho de que para darle el aspecto que tenían las perspectivas fotorrealistas del proyecto, pintaron con colorante azul el agua usada en ellos. Y espero que por lo menos haya sido mediante alguna tintura natural. En verdad que la trivialidad de nuestros tiempos no tiene límite, ch... De igual forma, las plataformas de las plazoletas y los andadores son áreas construidas con materiales no porosos, cosa que llama la atención en los tiempos en los que existen diversas soluciones para lograr la permeabilidad en las superficies de tránsito. No podemos brincarnos este comentario. Y es que resulta particularmente clara la diferencia que tiene este parque con cualquier otro. Y no solo del país, ¿eh? Chécate nomás lo grande que es esta zona comercial. Fíjate las ganas que dan de ponerse a comprar y lo fácil que es llegar a esa actividad. Y no estamos hablando aquí de kiosquitos de comida rápida ni nada parecido, no. Esta es una zona de comida particularmente exclusiva y de alto nivel adquisitivo. Es como si el propio parque, dentro de las actividades que te plantea que puedes realizar en él, pusiera la venta como una de las más importantes. Y no es de ninguna manera una forma de venta en donde el parque plantea ciertas actividades y permite que los empresarios particulares sean los que vayan buscando sus oportunidades alrededor de las actividades que plantea el parque. No. Aquí la actividad de vender, el hecho de vender, lo plantea el propio parque. Es algo así como diciendo: no me importan las actividades que haga la gente en el parque siempre y cuando les pueda yo vender algo. Siempre y cuando me compren. Vender. Siempre vender. Puesto así, suena medio gacho, ¿no? Pero analicemos los puntos importantes. Número 1, el equilibrio ecológico que plantea el parque. Bueno,
con sus asegúnes sí tiene su criterio ecológico, pero no está planteando un retorno hacia las condiciones originales del sitio. Si bien plantea en algún documento la inclusión de especies endémicas, o sea, de plantas que tienen origen en el sitio, pues, a simple vista no más no se encuentran. Y de la recarga de los mantos freáticos, pues ya platicamos, así es que vamos a darle medio punto acá. Número 2, la accesibilidad. Ya dentro del parque, más o menos bien, porque cuenta con rampas y espacios amplios. Pero como se adapta a la topografía misma que se generó al momento de adaptarse a este terreno que originalmente era una mina de arena, pues termina generando espacios no tan amigables. Esto sumado al hecho de que no hay macizos de árboles ni zonas que planteen grandes espacios de sombra, ni tampoco se diseñaron áreas que generen zonas de reunión más o menos confortables o agradables, pues como que hay una sensación de quererse ir de aquí. Como que a mí me dan más ganas de irme a otro lado. Probablemente como que dan más ganas de irse a la zona de comidas, a sentarse y a refugiarse un poco del sol. No sé, eso es lo que a mí me parece. Como que yo le quitaría el medio punto que le dimos. Incluso hasta le ponía un medio punto negativo. Por último están las actividades que el parque plantea para la comunidad. Y bueno, sí hay diversidad de posibles actividades, pero de la misma forma en que podríamos decir que el Canal de las Estrellas tiene diversidad de alternativas de programación y contenido, aunque realmente todas esas alternativas apuntan a un condicionamiento un tanto cuestionable. A ver, digamos que no tienes perros, ni hijos, ni sabes usar la patineta, ni eres muy activo. Pareciera que estoy cancelando todas las actividades posibles, ¿verdad? Bueno, pero ¿y si quisieras simplemente, no sé, pensar, reunirte con alguien, platicar, leer, llevar a cabo alguna actividad artística? Ese tipo de desarrollo queda completamente cancelado en un espacio en donde no se incentiva la reunión. No hay espacios confortables para hacer un meeting. De hecho, existen normatividades internas que, aunque no expresamente, pero sí de manera tácita, te lo prohíben al exigir respetar la vocación de cada jardín. Vaya, ni siquiera puedes tomar fotografías profesionales. Y es que este parque tiene la administración concesionada, como ya quedó evidenciado en la opaca forma en la que fue asignado el proyecto y los permisos de construcción de todas las áreas habitacionales partes del mismo terreno. Vaya, pues, si quieres estar en un lugar confortable, ve a uno de los restaurantes de por ahí y consume, que para algo los pusimos. Así es que decir que el Parque La Mexicana realmente es un buen parque equivale a decir que Jorge Caguachi realmente ganó aquella pelea contra Ramón Olivas en las Filipinas. O sería más o menos equivalente a decir que Jorge Caguachi estaba en mejor forma física porque se veía mucho más mamey. Bueno, pues nada, acuérdate, suscríbete, comenta, comparte, dale like, activa la campanita y nada, no te pierdas, date las vueltas por acá, está padrísimo esto. A lo mejor tú dirás, pero no, dale chance, está padre. Digo, y si comentas, va a estar todavía más padre. Porque si tú dices que el Parque La Mexicana es la superneta, yo te diré que estás equivocado, pero bueno, vamos a cotorrear. Ok, pues nada, y nos vemos aquí la próxima pelea. O en las garnachas de Salientito. ¿Sabes qué? Yo sí me voy a comer en uno de los restaurantes. Lo siento, se me antojó. Dan ganas. O en uno de los cafecitos. O, ya sé, mejor me voy al lugar de las mascotas y ahí me compro algo.